Buenas noches. Y ahora, hace 5 minutos, acaba de terminar una de las reuniones más importantes que va a marcar la segunda etapa de esta ola de la pandemia de COVID, por lo menos en la Argentina y en lo que tiene que ver con la región. Acaba de terminar una reunión entre Santiago Cafiero, jefe de gabinete, y los principales referentes. Siempre dijimos que se trata de migraciones, interior, el sector sanitario, epidemiológico, y acaban de tomar decisiones muy importantes que se van a terminar de ajustar el día jueves, pero podemos adelantar que se van a restringir al máximo no solamente la llegada y el tránsito desde Brasil, algo que venimos insistiéndoles desde acá, creo que desde el primer día, teniendo en cuenta la cepa de Manaos, sino también, atención, desde Chile. Brasil y Chile hoy son los dos países a los cuales apuntó este grupo de funcionarios que está trabajando en las nuevas restricciones. Y un dato que no es menor y que yo les diría que es el dato de la noche, que tiene que ver con una discusión que va a contar en un ratito Javier Calvo, que era si se daba antes o después de Semana Santa, para tratar de evitar que, bueno, los comerciantes la pasen peor, teniendo en cuenta un momento turístico que podría llegar a capitalizar. ¿Qué van a hacer, Javier? ¿A partir de cuándo rige esto? Esto va a regir, lo van a anunciar el jueves y va a regir a partir del mismo fin de semana, del propio fin de semana este que viene, es decir, previo a Semana Santa, teniendo en cuenta que, como ya estamos diciendo, desde hace varios días, se viene la segunda ola. Hoy hubo récord de casos de contagios de los últimos casi 2 meses en todo el país, siempre con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, donde aumentó casi un 27% la cantidad de contagios en las últimas 2 semanas. Ya las curvas comienzan a irse para arriba en todo el país y el gobierno trata de acelerar la toma de medidas, pero después también vamos a contar qué lo frena, porque hay algunas disidencias dentro de los ministros en diferentes ministerios. Acá interviene seguridad, interviene salud, interviene transporte, ojo con eso, clave. Ojo con eso, es clave, sobre todo para el movimiento con Brasil y con Chile, que es donde más se está concentrando, porque son los dos países limítrofes de la Argentina donde están estallando en las últimas semanas los contagios. Y acá vamos a contarte también por qué, atención, esta es información exclusiva, acaba de pasar, te estamos contando lo que acaba de pasar en la reunión en jefatura de gabinete que encabezó Santiago Cafiero y en la cual se decidió anunciarlo, si es una manera de anunciarlo, a través del boletín oficial. No es un decreto, sino que van a ser anuncios complementarios al decreto que ya existe el día jueves. Esto va a salir el día jueves. Hoy es martes, ¿no? Sí, no estoy perdida con los días. Hoy es martes, te lo estamos adelantando 48 horas antes, lo que el día jueves el gobierno argentino va a salir a anunciar a través del boletín oficial. Esto es, no va a haber nadie que ponga la cara para decir restringimos, señores, en principio el ingreso desde Brasil y desde Chile como 2 de las medidas más importantes que va a afectar, por supuesto, y ahora Jairo lo va a contar también, el comercio con los dos países, tomando una decisión drástica que tiene que ver con la situación epidemiológica de la Argentina y con el enorme temor que está existiendo respecto de las nuevas cepas, que ya está, por ejemplo, en Uruguay, país donde no se restringe. Hay que aclarar, ni Paraguay ni Uruguay. Digámoslo claramente, aquellas personas que tenían pensado tomarse Semana Santa para ir a Chile o a Brasil, la idea del gobierno de lo que va a anunciar el jueves es que no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. De la misma manera, incluso los argentinos que están hoy en Chile y en Brasil van a tener muchas más restricciones que las que han tenido hasta ahora, que fue básicamente reducción de vuelos, que las que tuvieron justamente hasta ahora. Con lo cual hay que prepararse, hay que apurarse o a volverse o a tomar medidas de otro tipo, porque las restricciones se van a imponer a partir de este mismo fin de semana del jueves. Como decías, Romy, no va a haber un DNU, simplemente esto es una resolución administrativa que se incorpora al DNU madre de todas las restricciones desde que se lanzó el año pasado, y de alguna manera esto no solo va a afectar a la Semana Santa, que ya estaba golpeada, porque las cifras oficiales es que
en los últimos días. Las reservas para Semana Santa cayeron cerca del 60%. Por el temor de la gente. ¿Vos te irías? Digo, si vos tenés unos pesos de más, ¿te irías? ¿Vos te irías? Te irías afuera, no, pero mucha gente dentro del país moverse a locales turísticos. Sí. A Brasil, a Chile hoy. Igual esto que se está empezando a anunciar ahora, con las medidas que estas son las primeras, se van a definir, esto cambia el año económico. O sea, esto empieza a ser la asunción en Argentina de las medidas concretas, ya sea porque lo decide el gobierno o porque la gente se asusta y da marcha atrás con reservas que tenían. Pero por el otro lado, le cambia el año a el presupuesto que tenía armado Martín Guzmán. O sea, empezamos a desarmar la segunda ola con el miedo, con la incertidumbre, con la relajación, lo que es Palermo esta noche lo vemos acá, que también te hace preocupar, pero al mismo tiempo te cambia un presupuesto que no tiene plata para ayuda económica por pandemia. O sea, el presupuesto tiene 150 millones de dólares para pagar vacunas, que ya se usaron prácticamente, con poca gente inmunizada todavía. Plata para lo que fue el año pasado, pagar sueldos a empresas privadas, dar ayuda a monotributistas, Cairo, hoy no está. ¿Qué haces? O sea, la gran pregunta, ¿y por qué te lo estamos anunciando en exclusiva, en RM hoy, y se va a anunciar el martes? El jueves. ¿Por qué se va a anunciar el jueves? ¿Por qué te lo estamos diciendo 48 horas antes? Porque siguen diagramando cómo implementarlo, y mucho tiene que ver con lo que dice Jairo, porque acá hay dos cuestiones que son básicas. Y parece que volvemos casi al 19 de marzo del año pasado. Priorizar que no llegue la segunda, porque ¿cuál es el temor que están planteando? Llega la segunda cepa, te encuentra, y lo vamos a hablar en un ratito nada más, con quien es el responsable del sindicato del área de salud, nada más y nada menos, con un sistema de salud muy complicado desde el desfinanciamiento que existió en el Estado, con un paro para el día jueves y viernes, sin la cantidad de vacunas necesarias. Entonces la pregunta es otra vez, ¿qué hacemos? ¿Priorizamos el cansancio, el hartazgo, el no querer medidas restrictivas porque no se tolera más, porque estamos angustiados, porque no podemos, porque económicamente esto va a ser un golpe? ¿O buscamos que sea la manera, mientras no haya vacunas, de protegernos a todos nosotros? Esa es la discusión que se vuelve a dar casi un año después adentro del gobierno, entendiendo lo que pasó. Yo creo que no hay que asustarse con tomar medidas restrictivas, por favor. Pasó, recordémoslo, ayer 3:40 de la mañana, Angela Merkel sale de una reunión y anuncia confinamiento. Francia anuncia confinamiento, Italia anuncia confinamiento. ¿Por qué tenemos tanto miedo a esto? Yo lo entiendo y vos me vas a decir, porque el comercio esto es un golpe del que apenas se están recuperando y le vuelven a dar una cachetada. ¿Pero qué haces? Pero es interesante, Romina, retomar lo que nos dijo ayer la doctora Rearte, la directora de epidemiología del Ministerio de Salud. Que es parte de estas reuniones. Que es parte de estas reuniones, que es parte de estos debates que hay dentro del propio gobierno. Ya no es solo en la sociedad o con la oposición. No, es dentro del propio gobierno que lo que se plantea, o por lo menos la idea primaria del gobierno, es no restringir actividades productivas. Actividades productivas que sí fueron restringidas hace un año, en el inicio de la cuarentena, y que después se demostró que con protocolos estrictos podía subsistir o podían seguir produciendo sin problemas. Me parece que justamente no da ya para que, no solamente por el cansancio moral o por el cansancio psicológico, por el agotamiento, sino por el agotamiento económico, incluso del propio Estado argentino, que no tiene previsto partidas para ayudar, y tendría que volver a la maquinita y tendría que volver a dispararse el déficit fiscal como el del año pasado. Y el gobierno tiene en cuenta esto, y justamente ahí es donde se multiplican los debates internos y los cortocircuitos, que después vamos a hablar de varios de ellos. Mucho cortocircuito. Acá, a ver, está escribiendo en este momento uno de los ministros, le diría, de las áreas más importantes que tiene el gobierno, preguntando si tenemos la medida. O sea, a ver, esto no lo digo para cancherear de nos está escribiendo, eso no es el periodismo que nos gusta hacer. Pero lo que estoy diciendo es para tratar de poner lo más gráficamente posible hasta qué punto hay desentendimiento, si querés llamarlo así, ahora lo vas a contar, adentro del gobierno, que uno de los ministros pregunta, ¿me podés pasar por favor si tenés las medidas que se van a anunciar el jueves? Mirá,
El presidente habló el jueves pasado por cadena nacional, primera cadena Te nacional. está escribiendo a vos porque no te lo pasé, me Y ahí dice. fue Sí. muy claro, no puedo estar viendo el celular, hablar, no Sí, se puede me hacer dice, todo. ¿por qué no me contesta No le Calvo? contesto, Porque Calvo está... porque ahora va a estoy ir a hablando vos, y voy a Jairo. seguir hablando. Sí. El jueves pasado el presidente hizo cadena nacional, algunos se quejaron de que no había anuncio, de que no anunció nada. No, el presidente lo que anunció era claramente que no teníamos vacunas, que no hay vacunas. Con lo cual, la expectativa, incluso del propio gobierno, respecto a que millones de argentinos y millones de argentinos iban a estar vacunados, ya a esta altura no se cumple, no se puede cumplir. Pero el presidente, además, habló de recomendaciones, de que la gente no salga, de que la gente no se vaya al exterior, de andar con cuidado, de mantener el distanciamiento. Después de esa cadena nacional grabada, instruyó al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y a los principales ministerios que tienen que ver con esta problemática del COVID para que instrumenten un mini plan urgente de por dónde tienen que pasar las restricciones. Es martes y todavía ese mini plan no se pudo parir por las diferencias que hay entre los propios ministerios respecto a las medidas a tomar. Y déjame sumar algo, no solo los ministerios, sino también los gobernadores que son parte de este juego. Tienen que ejecutar después muchas de esas medidas. Porque parte de las medidas, y vamos a tener la posibilidad de hablar, creo que con uno de los gobernadores más importantes, digamos, en lo que tiene que ver con esta estrategia que se va a implementar con la zona caliente, con frontera, nada más y nada menos que con Paraguay y con Brasil. Los gobernadores dicen, a ver, ustedes quieren que yo controle a cada uno de los que ingresa y que pueda seguir, digamos, la trazabilidad de alguien con COVID. Bueno, yo no tengo recursos en este momento para eso. Yo no tengo la infraestructura para hacerlo. ¿Me la van a dar? ¿Se la va a dar el gobierno nacional hoy? Que, como dice Jairo, está en situación hoy el gobierno de... No sé, De hecho, también le están pidiendo a las provincias que desean en cada una de esas jurisdicciones si van a administrar una dosis de manera más prolongada o van a ir administrando las 2 dosis, que es como la última alternativa que el gobierno está barajando para hacer durar, para estirar las vacunas que va consiguiendo. Bueno, eso tal vez también se lo pasen como decisión final a las provincias que, como vos decís, cada vez asumen más responsabilidades con menos recursos. Pero además, Romina, vos planteabas, el gobierno nacional les puede dar esa ayuda que no solamente es económica, todo cuesta plata, pero hay ayudas que no solamente implican dinero, sino movimiento de gente, seguridad. Nos lo decía también ayer la doctora Rearte. Adelantó el tema mucho de Rearte el ayer tema acá. de Adelantó cerrar las mucho. fronteras, que nosotros se lo planteamos con mucha vehemencia, y ella nos planteaba, la devolución de ella era, ojo, que cerrar las fronteras implica tener que controlar mucho más, porque por algún lado la gente entra. Triangula. Bueno, Sí, triangula. Esta discusión se dio con Sabina Frederick. En medio nosotros nos podemos detener de las peleas con Bernie, las chicanas, las internas que hay ahí. Pero Sabina Frederick tiene a su cargo el Ministerio de Seguridad, que justamente maneja las fuerzas federales que controlan las fronteras, Gendarmería y Prefectura, básicamente. Bueno, no tiene la posibilidad, y se lo dijo a Santiago Cafiero, no tiene la posibilidad hoy de que con el personal que cuenta y en el estado en que está ese personal, poder controlar las fronteras como aspira el gobierno que se controle si se cerraran las fronteras, sobre todo con Chile y el foco mayor de conflicto, que es Brasil. Te estamos contando lo que nadie te contó, lo repasamos rápidamente, terminó ya hace 5, 7, 10 minutos, ya vamos, 10 minutos, una de las reuniones más importantes que se va a volver a repetir el día de mañana y van a volver a juntarse el día jueves para terminar de afinar, digamos, ¿no? La letra chica de lo que van a ser las nuevas restricciones que se van a anunciar mediante el boletín oficial. Por supuesto, o sea, no van a poner la cara, digamos, no va a aparecer el jefe de gabinete, no va a aparecer... Yo no lo descarto. No descartás todavía. Lo que me dicen acá es que no se descarta que haya algún anuncio oficial, no va a haber DNU, no sería el presidente el que lo anuncie, pero no se descarta que haya algún tipo de anuncio. La titular de Migraciones podría... Tal vez porque se va a hacer mucho hincapié en el tema migratorio, en el tema del cruce de fronteras. Pero atención que se viene, ya está la segunda ola, ya lo decía también Rearte ayer, la segunda ola ya está acá.
se está viendo cómo se maneja y decíamos que era un cóctel un poco explosivo, ¿no? Porque frente a la falta, y lo terminamos diciendo ayer, frente a la falta de vacunas, a la estrategia que se está evaluando, si se va a dar una sola dosis, como decías, hasta que llegue el resto, cómo contener las cepas que vienen de afuera, cómo contenernos a nosotros, porque lo que acá nos está diciendo es que se va a hacer hincapié en la cuestión más social, no en la cuestión comercial por todo lo que te vienen diciendo mis compañeros, pero la cuestión social sí, esto de relajarnos, de juntarnos, de salir, de que las mesas ya nadie está tomando lista, bueno, no se puede, viene muy complicada la situación. A este cóctel explosivo se le suma el próximo fin de semana, digamos, es el jueves se anuncian las medidas, te lo contamos acá, te estamos contando lo que no te contó nadie. Jueves y viernes, medidas del personal de salud. Digo, si falta algo para el cóctel explosivo, son medidas del personal de salud en reclamo legítimo, digamos, en un reclamo legítimo, pero lo que uno se pregunta ¿es este el momento? Y además, ¿cuál va a ser la escalada? Porque se empieza con un paro de cada 3 horas, ¿no? Por turno. Sí, por turno. Por turnos. Ahora, uno se pregunta, paro por turnos del personal de salud en el marco donde se anuncian las medidas de las nuevas restricciones, donde se espera una segunda ola con muchísimo más índice de hospitalización, porque esa es la proyección que se está haciendo. ¿Es el momento oportuno para hacer un paro? No sé, nunca es el momento oportuno seguramente, digamos, pero si hay un momento menos oportuno que cualquier otro parecería ser este. No sé si tengo... sí, está Héctor Daer del otro lado, está en el móvil. Le agradecemos muchísimo por estar esta noche tan particular en este RM. Daer, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, estábamos dando información de último momento, se van a anunciar medidas muy restrictivas. El día jueves todavía se está trabajando sobre la letra chica, esto es algo que todavía no se había contado. Y realmente, digo, lo pregunto, no es un hombre de andar con eufemismos. Sí, digo, entiendo lo legítimo del reclamo, pero vuelvo a preguntar sobre el sentido de la oportunidad, ¿no? Dejarnos a todos nosotros azorados frente a un paro del personal de salud legítimo, pero en el marco de la segunda ola de una pandemia absolutamente brutal. Bueno, esto tiene un origen que es julio del año pasado, ¿no? Nosotros renovamos paritarias en el mes de julio, nos llevó una discusión julio, agosto del año pasado, en pleno pico de la pandemia de esos meses. Desgraciadamente no tuvimos la posibilidad de cerrar un acuerdo, fuimos con una suma fija que arrancó en 4.000 pesos y terminó en el mes de diciembre en 7.000 pesos. Esos se incorporaron al básico en enero, febrero y marzo. Permanentemente estuvimos conversando este tema, permanentemente estuvimos hablando con todos los que tienen responsabilidad sobre el sistema de salud y llegamos a este punto sin encontrar una respuesta. Y yo les quiero aclarar, estamos discutiendo lo que corresponde a diciembre del 2020. En 90 días tenemos la paritaria de este año. Entonces, lo que tenemos que discutir de fondo es, más allá de la oportunidad, es que haya voluntad de los empresarios, de los financiadores, etcétera, etcétera, de corregir este gran desfasaje que tienen en sus ingresos los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, Héctor, digamos, si yo le pregunto, con esto que me está contando, que pasaron, digamos, discutiendo todos estos meses, ¿este es un paro que se le hace al gobierno o que se le hace a los empresarios? Porque si nos ponemos a ver, digamos, la historia, la película y no la foto, digo, se viene desfinanciando desde el gobierno, y lo que me decían era que era difícil la interlocución con el gobierno. ¿A quién se le está haciendo este paro, Daer? El paro, nosotros los salarios los discutimos con los empresarios. Esto es así. La paritaria yo no la hago con el gobierno. Ahora, que hay responsabilidades de financiamiento por la regulación de aranceles, por los grandes financiadores que son el PAMI, el IOMA, las obras sociales provinciales,
etcétera, digamos, que decantan en la prestación y que después eso tiene que ver con el financiamiento del sector y los salarios de los trabajadores. A ver, fíjense qué paradoja, ¿no? A la medicina prepaga, que es una medicina que atiende un poquito menos de 3 millones de personas o por ahí, 3 millones de personas, no le autorizan aranceles. Ahora... No le autorizan aumentar, digo, hablemos lo fácil, no le autorizan los aumentos, ¿no, Jairo? Es así. O le autorizan menos de lo que piden. Menos de lo que piden, exacto. No, en un año le autorizaron el 10% en diciembre. Ahora, las clínicas que trabajan con las prepagas no actualizan los aranceles que cobran porque las prepagas no les dan aumento. ¿Y esto qué genera? Subsidios por parte del Estado. Entonces, fíjese, hasta en ese caso, cómo el Estado termina subsidiando al sector ABC1, que es el que puede pagar un sistema prepago. Esto por un lado. Perdón, Daer, no solo eso, sino lo que contaba mi compañero, también de alguna manera terminás subsidiando a los que están yendo a Miami a poner la vacuna. Bueno, esto es más grave todavía. Los que se fueron a vivir a Punta del Este y sostienen un plan desde acá, y esos siguen con el mismo, a pesar de las devaluaciones, todo. Pero bueno, ese es un tema contractual de los que contratan el sistema prepago. Ahora, después hay otras cosas más. Digamos, acá hubo una posición de los financiadores, ¿no? Que no son las obras sociales sindicales, que sí han ido aumentando a pesar de las consecuencias que tuvieron en caída de recaudación, etcétera, etcétera. Pero sí hubo financiadores que tuvieron presupuesto y tuvieron la tesitura de decir, si hay ATP no hay aranceles. El problema es que los aranceles, por más que se empiezan a modificar ahora, se están modificando sobre una base del año 2019. Por supuesto, a ver, Héctor, acá nadie discute, creo, digamos, ahora van a hablar mis compañeros, la legitimidad del reclamo. Lo que nos volvemos a preguntar es si esto puede ser una escalada, porque empiezan por 3 horas, por turnos rotativos. Si no llegan a cerrar, el lunes creo que hay nuevas medidas de fuerza. ¿Hasta dónde puede llegar esto en el marco de una pandemia? A eso me refiero. Romina, acá los que van a trabajar por un salario. No son ni monjas, ni monjes, ni boy scout. No. Son compañeras y compañeros profesionales con mucha carga de estudio, con mucha carga laboral, con un estrés terrible. Pasaron el año pasado yendo a trabajar y hoy sigue pasando lo mismo y no saben si se van a contagiar y muchas veces fueron a la puerta de su trabajo, ingresaron y se enteraron que un compañero había fallecido. Entonces, esto es lo que viven los trabajadores. Si no recomponemos el salario a diciembre, y todavía nos falta discutir de enero para acá. Entonces, acá lo que necesariamente hay que hacer, hay que encontrar salida. Nosotros no queremos ir a una medida de fuerza. Pero la pregunta es, ¿puede escalar? Ese es mi miedo, digamos, mi temor es. Empiezan por 3 horas, no negocian, no se llega a la negociación que no se llegó en 10 meses. ¿Qué podría llegar a pasar? Eso me pregunto. ¿Qué va a pasar? El día sábado volvemos a hacer una reunión de consejo directivo, volvemos a hacer un plenario de delegados y el día martes seguramente habrá una medida de 24 horas. ¿Es lo que aspiramos? No lo aspiramos. El martes entonces, Héctor, repitamos, empiezan con paro de 3 horas y el martes una medida de 24 horas. Esto es así. El día jueves vamos a hacer asambleas en los lugares de trabajo. El día viernes va a haber 3 horas de paro por turno. Y si eso no alcanza como acción gremial para encontrar una negociación de buena fe, el día sábado haremos una reunión de consejo directivo, haremos un plenario de delegados y el día martes seguramente estaremos haciendo
una medida de fuerza que dure 24 horas. Salvo cumpliendo las guardias y atendiendo todo lo crítico. Pero sí demostrando la situación salarial que es intolerable en estos momentos. Daer, este plan de lucha de sanidad del gremio que usted conduce, siempre y cuando el Ministerio de Trabajo no intervenga con algún tipo de conciliación obligatoria, obviamente. Sería injusto la conciliación obligatoria porque venimos conversando desde hace mucho. Este tema lo vienen sabiendo todos los funcionarios. Ustedes saben la relación que nosotros tenemos con este gobierno. ¿Nadie lo llamó? ¿El presidente no lo llamó por este tema? Hoy no hemos hablado de esto. Sí, el presidente, hemos hablado en otros momentos, pero abajo del presidente hemos hablado con todos los funcionarios. En el día de hoy no hubo conversación con ninguno. ¿Y no hay un reclamo puntual al gobierno de una nueva versión de ese flaco bono de 5.000 pesos para el personal de salud? Porque la verdad que de todos los sectores que han trabajado en la pandemia, el sector de personal de salud, usted lo debe saber mejor que yo, recibió, me equivoco, 5.000 pesos de extra como de compensación de trabajo de la pandemia. Digo que no hay un pedido directo al gobierno porque en el caso de las obras sociales sindicales se da algo muy loco, porque ustedes están reclamándole mejores condiciones a clínicas y sanatorios, pero después las obras sociales, como las prepagas piden aumentos, las obras sociales se dan vuelta y le piden al gobierno guita porque se quedan al borde de la quiebra. Por eso el planteo es si no hay un pedido al gobierno de una ayuda más directa. A ver, primero lo que queremos discutir es el salario. Después discutiremos con el gobierno la continuidad de ese bono. Pero nosotros lo que queremos es salario básico. Nosotros defendemos el convenio colectivo. Quiero aclararte algo. Las obras sociales tienen su problema, no por la prestación sanatorial o las prestaciones médicas. El problema que estamos teniendo en toda la seguridad social, en todo el sistema de salud, son los remedios monopólicos extranjeros que cuestan un dineral y que son imposibles de sostener. Que para eso tendrá que haber otra discusión. Pero hablas con los prestadores y vas a encontrarte que los aumentos y los ajustes que tuvieron, lo tuvieron del sector sindical, no de otro lugar. No lo tuvieron del PAMI, el IOMA lo tiene prometido, pero nunca los acreditó. Esto es así, y las prepagas que cada vez que modifican sus aranceles decantan a las clínicas que le llaman clínicas independientes, que son las que trabajan con el sector prepago. Héctor, esto decía ayer Claudio Velocopit, 20 segundos, a ver si lo podemos ver juntos, y después mi compañero Javier Calvo. Un tema que es muy importante. Cuando hablamos del sistema de salud, no hablamos de empresas de medicina prepaga, hablamos de todo el sistema de salud, que incluye la atención del 70% de los argentinos. Nosotros planteábamos esto y veníamos diciendo que esta situación un día iba a llegar, ¿no? Yo me he cansado de decírselo a todos los funcionarios en todo momento. Es realmente una discusión en que acá no hay empresarios como trabajadores. Acá no hay una posición de los empresarios de decir los trabajadores de la salud no se merecen la revisión paritaria que tienen todos los otros sectores de la actividad y muchos sectores que estuvieron escondidos bajo la mesa durante la pandemia. Y estos muchachos estuvieron poniéndole el pecho, dando la cara, cuidando la salud de la gente y de nuestros funcionarios que muchos usaron este sistema. Javi. Daer, respecto a esto, la discusión no parece entonces entre el sindicato y los empresarios, sino que parece que la discusión es con el gobierno. A ver, yo discuto con los empresarios y los empresarios tienen que salir a buscar los recursos. Yo por eso lo que sí le digo claro es a dónde están estrangulados los recursos, porque este es el problema. Digamos, si... ¿Y usted qué cree? ¿Dónde están estrangulados los recursos? Le doy un ejemplo fácil. El PAMI pasó 2019 216.000 millones de pesos de presupuesto, 2020 230 y pico de mil millones, 2021 456.000
millones de pesos, ¿no? ¿Saben cuánto cobraron los geriátricos de aumento de aranceles en el 2020? El 4%. Entonces, ahí hay un cuello de botella. Entonces, es verdad, recibieron el ATP y por eso funcionaron todo el 2020. Pero hay que retrotraerse a ese lugar, ¿no? Y financiarlo y buscar aranceles acorde a la prestación. Yo pongo el geriátrico porque es lo más natural que uno puede ver. El geriátrico es su casa, es alimento, es lavandería, es medicamentos, es tu casa. Pero Daer, usted no, con justamente... los más complejo todavía. Pero Daer, usted justamente da un ejemplo de el problema es mayor que simplemente una disputa entre empresarios privados y sindicato. Usted está planteando como duda. ejemplo el PAMI, que casualmente no lo maneja ningún privado, lo maneja el propio Estado. Pero no tenga duda que es más complejo. No tenga duda que es más complejo. Por eso lo hablamos con los funcionarios, por eso venimos hablando, y por eso no hicimos este paro en agosto del año pasado, porque sabíamos las dificultades de encontrarle una salida. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Digamos, venimos con un atraso a diciembre del 15% del salario. Y ahora ya estamos en 3 meses con una inflación importantísima que la tendremos que discutir en el momento que discutamos la paritaria de este año. Pero estamos hablando de gente que se levanta a las 4 de la mañana, 4:30, toma el colectivo que va repleto, ¿no? Porque cuando paraban el colectivo y solamente iba gente sentada, ni siquiera los paraban y los colectivos seguían de largo, o toman el tren y van en el Sarmiento o en cualquier tren, ¿no? Se levantan, van y le ponen el pecho y saben que la pandemia sigue, ¿no? Y todos le ponen el esfuerzo y siguen yendo a laburar. Esto es lo que hay que valorar. Daer. Con los aplausos nos llenan de orgullo, pero hay que respetar la calidad de vida de la gente. Daer, ¿Sabe lo que decía mi mamá? Que nos abandonó hace 2 años, con 92 años. Cuando iba, le abrazaba y le decía, hola mamá, gracias por esto. Me decía, con las gracias no hacemos nada. ¿No? Digamos, una frase de alguien que vivió 90 años. Entonces, este es el tema. Con los aplausos dice no hacemos nada, no llenan el bolsillo. Los aplausos fueron de la sociedad. Pero acá los responsables de resolver estos temas, lo que tienen que hacer es buscar la solución. Daer, es buscar la solución. Porque si no, es difícil encontrar un año donde las consecuencias sanitarias son complejas, con el personal cansado, abatido y encima que no le alcance la plata para llegar a fin de mes. Daer, le pregunto, alcanza, ¿me escucha? Reconsiderando el salario, sí. En la ciudad conocimos el caso de Hugo Moyano y su familia que se vacunaron por estar al frente del Sanatorio Antártida. Usted como quizás responsable o que está vinculado a una obra social sindical, ¿recibió la vacuna? ¿Tuvo posibilidad de anotarse? ¿Su familia? Mire, yo le voy a aclarar algo. El gobierno de la ciudad a mi organización le lleva entregado alrededor de 7.000 u 8.000 vacunas, porque estamos nosotros vacunando a todos los trabajadores y trabajadoras de geriátricos de la ciudad de Buenos Aires. Ni yo, ni el resto de la comisión directiva, ni ninguno de nosotros se vacunó, pero porque hay una cuestión, no porque no tenga condiciones de salud, de esto, de lo otro, de exposición, sino porque creo que abandonaría el reclamo de que todos los trabajadores de mi actividad, que necesariamente tienen que ser los primeros vacunados, ¿no? No estén vacunados. Entonces, seguramente seremos los últimos en vacunarnos. ¿Y de los demás no quiero opinar, cada uno sabe y supo lo que hizo, ¿no? ¿En su familia no hay vacunados?
En mi familia no hay vacunados. Mi familia soy yo, mi señora, mis hijos y mis nietos. Daer, por último, y agradeciéndole la comunicación, entonces volvemos a repetir, me parece que acá hay dos títulos muy importantes que quedan. La primera es que la escalada puede llegar a un martes con 24 horas de una medida de fuerza por parte del personal de salud. Y por otra, digamos, me parece que también hay un reclamo al presidente de la Nación que podría, entiendo, haber tendido algún tipo de puente en este tiempo y no lo hizo. A ver, no es que no lo hizo. Digamos, la solución es la que hay que encontrar. La solución es la que hay que encontrar. Ahora, se precipitan, ¿por qué? Porque se posterga. Y la realidad es que nosotros tenemos fechas límites, porque vuelvo a repetir. Una es por el retraso en el tiempo de la actualización del salario, porque ni siquiera estamos hablando de un aumento. Y la otra es porque en 90 días tenemos que discutir la paritaria de este año. Si alguien tiene turno para vacunarse en el horario del paro, ¿qué pasa? Las instituciones privadas no vacunan. No están vacunando, no es el problema. O sea que el paro no afecta la vacunación, eso es importante aclararlo. El paro no afecta la vacunación, el paro va a seguir atendiendo emergencias y va a atender a todo el personal que se encuentre internado en situación crítica. Héctor Daer, le agradecemos muchísimo. Hacía tiempo teníamos ganas de hablar con usted. Esperamos, creo que como todos, que no se llegue a esta situación del día martes, porque decíamos ya aparece el combo prácticamente explosivo. Estamos hablando con Héctor Daer, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Muchísimas gracias por esta comunicación con RM. No, gracias a ustedes. Hablábamos con Héctor Daer, una de las palabras más buscadas en el día de hoy. Jairo, ¿cuáles son los dos títulos que crees que dejó? Digo, yo di los míos. El central es que puede haber un paro de 24 horas el martes si no hay acuerdo y que también hay un reclamo, si bien él trata de matizarlo, a la intervención de alguna manera del gobierno, porque creo que él mismo lo reconoce al ser un actor del sector de la salud, que el problema del financiamiento es mucho más amplio, porque está de un lado el problema central que él plantea, enfermeros que ganan 50.000 pesos, cuando la canasta para no ser pobre es 55.000 pesos. Sí. De vuelta, da los números de vuelta. No, el enfermero, yo ayer, datos que te dan los propios empresarios de la salud, enfermeros que con 5 años de preparación ganan entre 50 y 53.000 pesos, cuando la canasta que mide el INDEC para no ser pobre, de una familia tipo, 55.000 pesos, si no me quedo corto, el último dato fue 57.000 pesos. Pero al mismo tiempo, y el propio Daer lo sabe, porque las obras sociales sindicales se dan vuelta como financiadores, la gente por ahí se confunde, pero en el sistema de salud tenés financiadores, tanto prepagas como obras sociales, los que te cobran o el aporte o la cuota y se dan vuelta y le pagan a las clínicas, que son los llamados prestadores. Por eso cuando Daer habla a veces se confunde y se hace medio complicado. Bueno, las obras sociales en un punto son medio parientes de las prepagas, porque financian. En este caso no te cobran la cuota, te llevan el aporte de la gente que trabaja en blanco. Y ahí están un poco emparentados los Daer de este mundo con los dueños de las prepagas, porque financian. La prepaga pide aumento, el de la obra social le dice al gobierno, estoy por quebrar, dame plata. Y cada tanto vos ves el título en el diario que dicen, el gobierno le prometió plata a las obras sociales. Es un título de todos los gobiernos, de todos los momentos de la historia. Bueno, ahí tenés el problema del financiamiento, pero del otro lado tenés el problema del poder adquisitivo. El problema de la financiación de la salud es un problema mundial, pero siempre tiene el plus argentino, ¿no? Pero y además, más pandemia. Pero además, fíjense el detalle que se lo marcábamos durante la entrevista. El único ejemplo concreto que da Daer sobre el cuello de botella de este sistema que decíamos ayer es una bomba de tiempo, es el PAMI. No habla de ninguna prepaga, no habla de ninguna prestadora en particular, no habla de ninguna clínica. O sea que tu título, ¿cuál sería? Me interesa, que le echa, con tu mirada de editor. La responsabilidad al gobierno. Le tira, en esta entrevista, Daer responsabiliza de todas estas medidas de fuerza que inicia el jueves, el viernes y que prometen escalarla el martes a un paro de 24 horas, se la echa al gobierno. Y no deja de ser llamativo que tal vez, hay que decírselo a la audiencia por si alguien no lo sabe, el señor con el que acabamos de hablar, Héctor Daer, el secretario general del Gremio de la Sanidad, es el jefe de la CGT y tiene un vínculo privilegiado con el presidente de la Nación. Es el sindicalista de Alberto. No estamos hablando... Hoy no pareciera, claro, ¿no? No hoy estamos no pareciera. hablando de un opositor, de alguien que lo corre a Alberto Fernández por izquierda, o por derecha, o por abajo, o por arriba. Es el sindicalista de Alberto Fernández
Y sin embargo, no puede evitar decir que el gobierno, no necesariamente el presidente, pero indudablemente le echa la culpa al gobierno de que no se instrumenten las medidas necesarias para no llegar a esta instancia. Y entonces ahí voy. ¿Quién tiene la culpa de esto? Tiene nombre y apellido. Se llama Ministerio de Salud, Superintendencia de la Seguridad Social, la Triple S, donde van ahí, donde se financian justamente este sistema, desde donde se financia este sistema para obras sociales particularmente, pero también para el sistema privado de salud. Y ahí, donde intervino fuertemente, desde que era ministro, Ginés González García, quedó medio en un limbo desde la decapitación del exministro y de la entronización de Carla Bisotti, más preocupada por las cuestiones que tienen que ver con la pandemia que por hacer política en un lugar clave para este sistema de salud que se viene abajo. Atención con toda la información que venimos dando, la exclusiva que dimos en este programa. El día jueves se van a anunciar las nuevas medidas, las nuevas restricciones. Siguen los ministros y las ministras y los secretarios y las secretarias reunidas. Se van a reunir mañana, se van a reunir pasado y el jueves vamos a ver si se anuncia efectivamente a través del boletín oficial o de qué manera. Por ahora las restricciones al mínimo con Chile y con Brasil y que no viajen los argentinos a ninguno de estos dos países, además de otra serie de restricciones y de responsabilidades que se le van a adjudicar a los gobernadores. Atención, está la segunda ola entre nosotros, el gobierno lo sabe y está haciendo todo lo posible para tratar de manejar las herramientas que estén a mano, que siguen siendo las de siempre, sumadas a evitar el ingreso de ciudadanos de estos países y de argentinos que vengan de estos países hasta tanto no haya vacunas. Atención con esto que lo contábamos y lo cerrábamos de alguna manera con esta nota tan buscada a Héctor Daer. Si yo les pregunto a alguno de los dos, no me acuerdo quién dijo acá pandemia de libros. Alguien habló de pandemia de libros. ¿Se acuerdan quién? Ya no me acuerdo. Yo estoy Jairo, vos sos el más chico, te tenés que acordar. Nosotros no nos acordamos. ¿Fue Pablo Abeluto? No. Creo que fue Pablo Abeluto. Bueno, se viene un próximo libro. Atención. Se viene un próximo libro que va... Muchos libros se vienen. No, pero este que se viene iba a ser lanzado en marzo. En marzo, la autora, ya estoy dando alguna pista, fue convocada por una organización internacional para dar una serie de charlas. Está viviendo de eso después de haber dejado la administración pública, así que no pudo hacerlo. Después también se terminó dilatando y apareció el libro de Mauricio Macri y ella dijo, no voy a salir al mismo momento. ¿Es una autora de ficción? ¿Es una autora de ficción? Una novelista. ¿Una novelista? No, ahí está. María Eugenia, chicos, me durmieron los dos. María Eugenia Vidal y su nuevo libro. ¿Mi camino? Esta no es la tapa. El libro se llama Mi Camino. Ajá. Es el libro con el que María Eugenia Vidal vuelve al ruedo, tal cual lo hace cada uno de los que sale con el libro. Debe haber dado alguna fórmula política exitosa, ¿no? Volver con un libro. Tiene varias diferencias con el libro de Mauricio Macri. Me imagino. No, la primera no... ¿Le habrá pegado la fecha? Sí, supongo que sí. Bueno, no te gustó para ese libro. Bueno, al final se llevó el libro y no sé para qué se lo... La primera, que es importante, y a ver, por ahí a ustedes les suena, tiene que ver con la editorial. Ustedes dicen, ¿va a ser la misma editorial que publicó Mauricio Macri? Yo no sé. No, Sudestada no debe ser. No. Es la misma editorial que publicó Sinceramente. Ajá. Random House es el libro que es la editorial que va a publicar el libro de María Eugenia Vidal, que ya se está organizando con una presentación muy importante y va a tener también otras diferencias. Yo creo que es la vuelta a la escena de María Eugenia Vidal, que lo viene haciendo como tímidamente y ahora lo va a hacer con este libro que se llama Mi Camino. Tampoco se esmeró mucho con el título, ¿no? Y todos dan la idea de que hacia algo van. Primer tiempo te habla de un segundo tiempo y el camino a algún lado te está llevando. Es su camino. ¿Cuál va a ser la diferencia? Me dicen quien está muy cerquita de María Eugenia Vidal en este momento del libro de Mauricio Macri, que toda la autocrítica se la carga a ella. Ya eso no es muy vendedor, digamos, ¿no? Como hay que ver qué es lo que pasa. Pero toda la autocrítica vinculada a lo que fue la gestión va a ser,
yo hice esto mal, no revisé. No va a haber como no va a haber dardos, digamos. En el libro de Mauricio Macri, para algunos fue casi un revanchismo, salir a pelear. En el libro de María Eugenia Vidal eligió que no va a ser ese su camino, sino un camino más pacificador. Es la imagen, ¿no?, que tiene María Eugenia ayer Vidal. Estuvo en la Fundación Mediterránea, invitada por ese think tank de empresarios en Córdoba. Pero porque está trabajando de eso. Cuando uno preguntaba de qué trabaja María Eugenia Vidal, ¿de qué vive? No sé cuánto se cobran, perdón. Depende del autor, depende del autor. Lo debe cobrar bien esas charlas. Hay que decir que ella hizo hincapié en la autocrítica. Si no hablamos de lo mal que hicimos nosotros, nos va a costar crecer. Era una de las ideas. Y la otra, reivindicando el diálogo. Dos diferencias claras con la mirada más de la grieta que muestra y ha mostrado siempre Mauricio Macri. Tal vez está hablado. Y este no está hablado. No está hablado. Este camino de María Eugenia Vidal, ¿no? El libro se llama Mi Camino. ¿Ese camino tiene paradas, tiene escala en 2021 o sigue largo? Pero ¿cómo te voy a contar el final del libro? No lo leí, no sé. No lo sé. No lo sé. Intuyo que va hacia algún, ¿no? Que va hacia algún... Sí, pero puede tener una Puede ser un camino cortito, puede ser un camino cortito. Puede ser un camino corto de 2021, candidatura, o no, puede ser de más largo plazo, de 23. Tiene una atalaya, decís vos. Claro, ¿no? Hay que ver... Ella no quiere, ella dice que no quiere. No va a cambiar su imagen, en algún momento ella dice lo pregunté. Que no quiere ser candidata. Se había especulado, mire, parece una cuestión menor, pero se había especulado con que cambiar la imagen con una cuestión por ahí más combativa, porque la trataban esta cosa de Heidi. No se va a tocar un pelo literal. Así como la ven con esa imagen, con su pelo, con su forma, así es como va a salir de vuelta, digamos, a la cancha política, esta vez con el libro bajo el brazo, apenas tengamos, pero bueno, ya se le suma a la biblioteca. Podemos tener una biblioteca acá, ¿no? Claro. De libros políticos y empezar a juntarlos. Entonces te contamos, María Eugenia Vidal sale con su libro, va a esperar que baje un poco la espuma del libro de Mauricio Macri y entonces sí va a aparecer ella con Mi Camino, publicado por Random House. Déjenme contarles quiénes son los dos ministros más preocupados en este momento por lo que contamos al comienzo del programa. No, yo quiero que cuentes todas las desavenencias, es elegante, ¿no? Sí. Para decir que en realidad hay un puterío que no fuerte. se puede... Sí, bueno, dale. Pero quiero contarte, me voy a meter en los líos entre los ministros, en cualquier momento los vamos a ver, pero te quiero contar los dos ministros más preocupados por la onda restrictiva que se viene. Uno ya lo mencionó Jairo, se llama Martín Guzmán, que está muy preocupado por el tono en el que se están dando las charlas en Estados Unidos. Hoy tuvo reunión con Georgieva, Cristalina, del Fondo Monetario, 3 horas. Hoy hablaron largamente con Cristalina Georgieva. Se trajo una noticia que no fue anunciada para Argentina, pero que es una noticia que se esperaba y que es el paquetazo de emergencia que el fondo está emitiendo para todo el mundo por la pandemia, que le va a hacer caer a la Argentina una lluvia de entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, que ahora con esta segunda ola recrudeciendo habilita una pregunta. ¿Eso era esperado para eventualmente pagarle al fondo y patear el acuerdo? Totalmente. Con la segunda ola y sin un mango, porque hoy en día el presupuesto en Argentina no tiene un mango para darle a ningún sector que vaya a estar afectado por la menor circulación. ¿Se irá a igualmente usar esa plata que te da el fondo, que es por la pandemia, para pagarle al fondo? ¿O que se trata de tenemos discutir vencimientos este año por 3.000 millones de dólares. Que ya Guzmán dice que incluso eso no alcanza. Pero el presupuesto queda totalmente desactualizado con la segunda ola, así que es el primer ministro seguro que está durmiendo con más dificultad, más allá de los problemas que todos pensemos que haya con el COVID. Te cuento el segundo ministro que en este momento está preocupado por las medidas restrictivas. Medidas restrictivas que se van a anunciar, insistimos, el día jueves y que todavía algunos de ellos siguen preguntando, ya te llegó, sigue preguntando el teléfono, no me la pasa, no sé, son ministros, se supone que te la deberían pasar desde otro lugar. El segundo ministro más preocupado por este paquetón restrictivo se llama Matías Lamens, expresidente de San Lorenzo, ministro de Turismo, porque había promesas de que con la Semana Santa se iba a reactivar uno de los sectores más castigados por la pandemia el año pasado y donde siguieron permaneciendo bajo el paraguas del ATP y de medidas desde el gobierno y de ayuda del gobierno económica, porque fue el más castigado. Bueno, entre el verano y la Semana Santa se esperaba algún tipo de reactivación. No va a llegar y están viendo de qué manera empiezan a instrumentar otros paquetes de ayudas para el sector turístico. Porque Javi, que está devastado. Perdón, repetí esto, digamos, la idea era
y esa es una de las grandes noticias que dábamos hoy, digamos, no estamos hablando de buenas o malas noticias, sino de noticias, era postergarlo para después de Semana Santa para que los comerciantes, particularmente de los destinos turísticos, puedan, digamos, no, esto es el jueves y empieza a regir en el momento, este mismo fin de semana. Es todavía la escalada de casos también hace que la gente pare su comportamiento pro consumo, más allá de que el gobierno restrinja o no restrinja. El hecho de lo que vos decías, que se canceló el 60% de las reservas que había para Semana Santa, hace que... 60% de las reservas. El temor por el virus, más allá de que el gobierno restrinja o no restrinja, te tira para atrás la actividad económica que se mueve con la gente yendo de vacaciones, comprando o saliendo. El caso de los cines es el que el gobierno mira. Abrieron los cines y no va más del 20% de la gente. Totalmente. Ese es el caso todavía testigo. está con miedo. Advirtamos que todavía estas medidas que nosotros dimos a conocer no son las finales, son las que ya tienen preacuerdo. Hay otras medidas que los ministros todavía no preacordaron para anunciar el jueves, por eso se demora. Por eso no se anuncia hoy, pero por eso no raro. se anuncia mañana. Pero, Javi, no es raro que estemos nosotros discutiendo. anunciando que el jueves se van a anunciar medidas que todavía no se terminan de cerrar. Romy. Sí, qué sé yo. Porque no están todos de acuerdo. Pero no es un poco desprolijo, pregunta. Pero sí, es desprolijo. ¿No? Bueno, pero tuvimos 10 días hasta tener ministro de Justicia y todavía ni asumió. No. Pero bueno. Ya nos olvidamos. Ya nos olvidamos. Pero bueno, indudablemente hay unas decisiones que se tienen que tomar y en donde los diferentes ministros del área, no digo que le sacan el cuerpo, pero tienen muchas dificultades para cumplir con ciertos compromisos que Contaste de Frederick. Lo que planteaba de que no se pueden cerrar las fronteras porque no tiene fuerza de seguridad para controlar que no se les metan por otro lado, bueno, que no triangulen. Atención, estas son las internas del gobierno. ¿A cuánto estamos? 48 horas entonces del anuncio de las nuevas restricciones que se están elaborando en función o a partir de esta segunda ola que lamentablemente los epidemiólogos ya establecieron que está entre nosotros. Y que, insistamos, empiezan a correr a partir de este fin de semana. Este fin de semana, jueves, donde se publica, se terminó. Mañana va a estar con nosotros el gobernador Valdés, el gobernador de Corrientes, zona caliente, y insisto, uno de los jugadores importantes y que está diciendo, che, no me tiren toda la pelota a mí porque no sé si tengo los recursos. Mañana acá en este RM, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar.